A ver, ahí están pues, tomando su respectivo emplazamiento, señoras y señores. Otra potencia del Guaylas también, respetado en los distintos escenarios, y el día de hoy no será la excepción. La institución cultural Picaflor de los Andes, cuando gusten, maestros. Tiempo de carnavales. La institución cultural Picaflor de los Andes. Vamos, Demetrio Rojas, Tomás por Zapallarga. Todavía Demetrio Rojas, Tomás o no Tomás. Ahí, la institución cultural Picaflor de los Andes, señoras y señores. Otro lindo y hermoso conjunto que también nos honra con su presencia. Amigas y amigos, señoras y señores, Su Majestad el Guaylas, la institución cultural Picaflor de los Andes, se preparan para su saludo. Para todo el público presente, para los señores miembros del jurado y para toda la linda y hermosa población de Santiago León de Chongos Bajo, mediante sus dignas autoridades que encabeza el señor alcalde, el ilustre señor alcalde Arsenio Pérez Palomino. ¡Qué linda organización! ¡Espectacular organización, señoras y señores! Producciones Cotarate, Angelito Cotarate, dígame que vengo un gallo.
Señor alcalde, qué lindo, qué bonito tu santa tierra. Arriba los ánimos, señor alcalde, alegría, alegría. ¡Eso, eso! Chongo bajo toda la vida. ¡Ay, ay, ay! La señal del triunfo, la señal del triunfo. ¡Eso! Y desde el día de hoy, el aforo es al 100%. Eso. Pitaflor de los Andes en el escenario. Señoras y señores, la institución cultural Pitaflor de los Andes en competencia en la linda tierra de Chongo Bajo 2022. Se prepara, señoras y señores, el conjunto de Guaylas, Paco y Guaylas del Cali Paco. Luego viene la nueva Sociedad Virgen del Carmen. Luego pasamos a la semifinal. Luego viene la final. Luego la gran final finalísima. Campeón de campeones. Pitaflor de los Andes. Gracias a la institución cultural Pitaflor de los Andes. Agradecidos en nombre del señor alcalde Arsenio Pérez Palomino. Los agradece por su visita. Y un saludo también para los buenos amigos Rojas Rojitas y esposa Milda Valdeón e hija Kiara y Kaori. Hoy está cumpliendo un añito, también lo dice Demetrio Rojas Tomás, allá por Cocharca, Zapayanga, y que vive el Guaylas. Bienvenido entonces a nuestros amigos, pues,